Cuando cumplí 23 años, festejé a lo grande. Llevaba un estilo de vida muy social y al mismo tiempo muy destructivo. No había semanas sin desveladas, sin alcohol, sin el ruido de un antro o el exceso de una fiesta. Vivía con la falsa idea de que el cuerpo aguanta todo y de que la juventud es infinita. Tuve un accidente automovilístico que me dejó varios meses hospitalizado. No voy a entrar en todos los detalles, pero desperté en un cuarto blanco con máquinas a mi alrededor y con la cara de mi madre que parecía no haber dormido en días. Pensar que existía la posibilidad de que no volviera a tener una vida normal me aterraba de lo peor. Imagina estar ahí, con tu voz en el cuerpo, escuchando conversaciones a medias sobre operaciones, fisioterapias y probabilidades que no eran alentadoras. Me recuperé por un milagro, así lo creo hasta hoy. Y como suele pasar, salí con una idea muy clara. Tenía que cambiar todo. Dejé las fiestas, dejé los antros, dejé todo lo que me hacía daño. Me volví el cliché de la persona que de repente se transforma en un apóstol de la vida saludable. Comía sano, medía mis horas de sueño, me rodeaba de libros de superación personal y los domingos ya no eran para resacas, sino para subir cerros. Subir cerros es curioso. Hay estudios que dicen que estar en contacto con la naturaleza baja los niveles de cortisol, mejora la memoria y hasta aumenta la creatividad. Pero más allá de la ciencia, lo que yo notaba era que estar allá arriba era como resetearte. El aire frío, los árboles, el silencio, todo parecía hacerte olvidar el caos del mundo de abajo. Con el tiempo dejé de ser tan estricto con lo demás, pero el senderismo se quedó como algo vital. Se volvió un hábito, una obsesión sana. Empecé a ponerme metas, a buscar rutas más difíciles, a dedicarle tiempo y esfuerzo como si fuera un deporte profesional. Conocí muchos estados de la República solo para aumentar mi nivel. Los paisajes cambiaban, pero la sensación era la misma. Estar lejos de todo frente a algo más grande que uno mismo. Puedo contarte muchas cosas que he vivido, pero como este es un canal de terror y me encantan las cosas que aquí se cuentan, pido a Conejo Negro que con su estilo les comparta a ustedes mi experiencia. La cosa más escalofriante que he visto en mi vida. No son tan necesarios los detalles de cómo empezó esta sesión, a qué hora me levanté, a qué hora salí. Lo que debes saber es que fue en la Sierra Gorda de Querétaro, que fui solo y que llevaba a la espalda una tienda de campaña porque en total iba a caminar 26 horas y por lo mismo tendría que quedarme a acampar. Me detuve a las 6 de la tarde cuando ya no alcanzaba a distinguir bien el suelo. En el bosque, la luz se apaga de golpe. No es como en la ciudad que todavía tienes lámparas, reflejos, ruido. Aquí la penumbra se cuela entre los troncos, se espesa en las ramas y en minutos ya no sabes si estás caminando sobre tierra firme, piedras sueltas o raíces que te pueden torcer un pie. Por eso preferí no arriesgar y parar. Busqué un claro pequeño, apenas lo suficiente para montar la tienda. No era un sitio ideal, pero era lo que había, un pedazo de suelo nivelado, rodeado de pinos altos que parecían perderse en la bruma que caía con la tarde.
A un costado escuchaba agua corriendo. No era un río grande, más bien un arroyo escondido, pero se notaba su presencia por el murmullo constante. Mientras sacaba la tienda y empezaba a tensar las varillas, el bosque se fue quedando cada vez más callado. El canto de los pájaros terminó en seco y lo único que quedaba era el viento arrastrando las hojas caídas al suelo. Armé el campamento con rapidez, clavando estacas en la tierra húmeda, acomodando la mochila como improvisado asiento y dejando a un lado la lámpara de mano. En esos momentos, cuando haces cosas mecánicas, la mente se distrae, pero el cuerpo no. Sentía una especie de tensión en el ambiente. No era cansancio, ni hambre, ni frío. Era esa sensación que te dice: hoy algo va a pasar. Lo pensé incluso con claridad. Creo que hoy algo va a pasar. Espero que no, pero sé que algo va a suceder. Salí otra vez para reforzar las estacas y ver el cielo. Entre las ramas, el último resplandor naranja apenas se filtraba, dejando todo en tonos oscuros azulados. El aire olía a tierra mojada y a resina, y aunque era hermoso, había algo inquietante en el paisaje. Demasiada quietud, demasiada oscuridad cayendo de golpe. Era como si el bosque se hubiera guardado algo, esperando a que yo apagara la lámpara para empezar a mostrarme lo que tenía escondido. Me hice de cenar. En realidad, solo calenté al fuego algo que ya llevaba preparado. El humo subía despacio y se perdía entre las ramas más altas, dejando en el aire un olor entre madera húmeda y comida recalentada. Me quedé un rato a un lado del fuego, pensando en lo que iba a hacer al día siguiente, repasando mentalmente la ruta y los tiempos. Cuando estuve listo para dormir, fui al arroyo a colectar agua. El sonido de la corriente era un alivio en medio del silencio del bosque. Regresé, apagué la fogata con cuidado, ahogué las brasas, removí con una vara, fui por más agua y al final acerqué la mano para sentir que ya no quedaba calor. Solo entonces me metí y me encerré dentro de la casa de campaña. Concilié el sueño rapidísimo. Estaba agotado. Caí en un estado de relajación profundo porque empecé a soñar enseguida. No recuerdo qué estaba soñando, pero fue una de esas veces en que algo muy fuerte afuera de tu cuerpo tiene que suceder para arrancarte del sueño. Un ruido me despertó. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Lo que sí vi fue el interior de la tienda iluminada. Al principio no comprendía lo que estaba viendo. Luz amarilla que vibraba, que temblaba, como si alguien hubiera vuelto a encender la fogata. Bajé el cierre de la tienda para asomarme. El aire frío me golpeó la cara y con él el rocío del nylon de la tienda que al sacudirse me soltó una brisa de agua en la frente. Me llevé un susto de muerte. La fogata no solo estaba encendida, estaba ardiendo bien, con madera fresca que olía a resina. Y no estaba solo. A unos metros contra un árbol,
Había alguien recargado. No recargado, amarrado. El cuerpo estaba golpeado, la cabeza caída hacia un lado, muerto. Era un hombre de unos 30 años, con uniforme de policía, el cuello abierto de lado a lado. La sangre había corrido en un río oscuro que manchaba la chaqueta, el pantalón y el pasto. La placa todavía brillaba con la luz de la lumbre. S. Guzmán. Se me fue el aire del pecho. Sentí que no podía moverme ni pensar. El que le hizo esto tenía que estar cerca. Nadie prende una fogata y deja un cuerpo así a propósito, a menos que quiera que lo encuentren. ¿Quién podía hacerle eso a una persona? ¿Por qué? No había nada que me diera certeza, así que solo podía suponer lo peor. Que ya habían visto mi campamento, que se acercaron mientras dormía, que encendieron la fogata, lo amarraron, lo torturaron y lo mataron, todo sin que yo oyera nada. ¿Ves? Te dije que algo malo iba a pasar. Me escuché diciendo en voz alta, y en cuanto lo dije me arrepentí. El sujeto tenía los ojos abiertos, apagados, sin brillo, y aún así juro que me miraba. Pensé en huir, en dejarlo todo, la mochila, la tienda, la fogata. Solo llevarme la linterna, pero no alcancé. Unos pasos rompieron el silencio, pesados, cercanos. No pude ni tomar la lámpara, solo corrí. Me alejé lo suficiente para que la luz de la fogata se volviera un resplandor distante entre los árboles. Pero no podía ir más allá. El bosque era demasiado cerrado y a 20 pasos ya no veía nada. Me quedé atrapado entre el miedo de volver y el miedo de perderme en la oscuridad. Estuve como 20 minutos conteniendo la respiración, inmóvil, con la espalda helada contra el tronco, porque de allá del campamento seguían viniendo ruidos, pisadas, crujidos de ramas, algún golpe como de madera contra piedra. No eran animales, o al menos no sonaban como eso. Eran pasos, movimientos torpes de alguien que no intentaba ocultarse. Después de esos 20 minutos, el ruido se apagó poco a poco, como si se lo tragara el bosque. El silencio que quedó fue peor. Un silencio tan denso que hasta el murmullo del arroyo parecía haberse detenido. Entonces me atreví a asomarme entre los árboles. No podía ver el campamento directamente. Los troncos tapaban la vista, pero alcanzaba a distinguir el resplandor. Y justo cuando me acomodé para observar, ese resplandor se hizo más fuerte. Creció de golpe, como si hubieran echado combustible a la fogata. La luz iluminó los troncos, las ramas, mi propia cara. Era demasiado brillante, imposible para un fuego normal. Y después, como si alguien jugara con un modulador, fue bajando gradualmente, haciéndose más débil hasta quedar otra vez en un resplandor tenue y al final, oscuridad total. Pensé en quedarme ahí recargado contra el árbol, esperando a que amaneciera.
pero un pensamiento me persiguió. ¿Y si ya se fue? ¿Y si podía regresar? No estaba seguro de qué sería peor, pasar el resto de la madrugada ahí, atrapado en la incertidumbre, o volver y enfrentar lo que hubiera en el campamento. Tal vez solo iría por la lámpara, me dije, y si acaso recuperaba algo más. De todos modos tendría que salir del bosque al amanecer y reportar a la policía del hallazgo. Tenía que hacerlo. Había dejado mi mochila, mis documentos y mis cosas allá adentro, prueba de que yo había estado ahí. De camino me alcanzó un miedo distinto, más hondo, que no había sentido nunca. Una mezcla de varias cosas, la idea de que podría estar detrás de mí quien fuera que llegó al campamento. También el recuerdo de la única vez que había hecho senderismo nocturno y lo mucho que lo había odiado. Y por último, el hecho de que ese bosque de noche parecía ser otro lugar. No sé por qué de día, aunque estés solo, no te sientes tan solo. El bosque de día tiene sonidos, tiene vida, pero en la noche lo que sientes es vacío. La soledad es más real, más opresiva. El bosque se vuelve infinito, como si de madrugada la salida dejara de existir. Cuando me atreví a acercarme al campamento, lo hice despacio y con todo el cuidado posible. Apenas distinguía las formas entre tanta oscuridad. Había algo de luz de luna, pero los árboles la quebraban en pedazos y solo se veían sombras grises, contornos a medias, suelo manchado de penumbras. De pronto me tropecé porque no veía nada. Me tropecé, pero con las piernas del muerto. El golpe fue seco contra mis espinillas, pero lo realmente horrible y espeluznante fue que sentí que el sujeto las retrajo, como si hubiera hecho fuerza para apartarlas. El instinto me pidió gritar, pero entendí al instante que sería lo peor. Dejar que quien fuera que había hecho supiera exactamente dónde estaba. Tragué saliva y seguí en silencio, con el corazón golpeando como un tambor en el pecho. Fui a tientas hasta la tienda de campaña, busqué el cierre y lo bajé con sumo cuidado. Me quedé paralizado cuando iba a la mitad. No había pensado en la posibilidad de que la persona, el asesino o lo que fuera, pudiera estar tendido adentro, esperándome. Me armé de valor y extendí la mano. Sabía exactamente dónde había dejado la linterna, así que con un movimiento rápido la tomé. En ese mismo instante, escuché un ruido detrás de mí, algo breve pero claro. Me giré de golpe, levanté la linterna y la apunté hacia el sitio exacto de donde venía. Era el muerto. La luz alcanzó a mostrarme por una décima de segundo el movimiento de su cabeza cayendo hacia el otro lado, como si hubiera reaccionado a la linterna. Ahí sí grité de horror desgarrado, pero no aparté la luz, la mantuve fija sobre él, como si aquello fuera lo único que podía detenerlo de volverse a mover. Dentro de mi mente intentaba convencerme.
Pudo haber sido el mismo peso de su cabeza venciéndose hacia un costado y nada más que eso. Pero la mirada apagada de el oficial S. Guzmán, fija y directa en mis ojos, me decía otra cosa. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en la mano, y concluí que lo más sensato era aguantar, quedarme quieto, esperar, no arriesgarme a caminar en medio de tal oscuridad, aguantar hasta que amaneciera, si lograba llegar vivo hasta el amanecer. Fueron 4 horas, pero se sintieron como una eternidad. No cerré los ojos ni un segundo, con la linterna en la mano, hasta que la batería empezó a parpadear. Para cuando amaneció, yo ya tenía todo cargado a la espalda: mochila, casa de campaña medio guardada a las prisas y un temblor en el cuerpo que no se me quitaba ni respirando hondo. Solo una vez antes de irme, me atreví a mirar el cuerpo. Me daba tanto miedo que hasta al parpadear lo sentía seguirme con la vista. Caminé durante unas 6 horas hasta que por fin encontré un puesto de vigilancia. Apenas tuve a alguien enfrente, le solté todo. Les dije lo que vi y les ofrecí decirles con santo y seña dónde era exactamente el lugar, pero no me dejaron, que no podía moverme de ahí, que tenía que declarar, que había un procedimiento. Tuvieron que reunir una comisión, esperar a que llegaran refuerzos de otros lados. No podía creer que pasara tanto tiempo, como si la lentitud burocrática también existiera ahí arriba, donde lo urgente debería ser inmediato. Entretanto, me interrogaron una y otra vez, como 8 veces en total, repitiendo las mismas preguntas: que a qué hora llegué, cuánto caminé, qué comí, cómo era el uniforme, qué nombre estaba escrito en su placa. Al final emprendimos la búsqueda ya tarde. Éramos varias personas moviéndonos a pie, avanzando por las veredas hasta que nos internamos. El bosque de día parecía otro, más amable, más abierto, pero yo lo sentía aún peor, como si hubiera quedado impregnado de lo que vi. Cada sombra me parecía un escondite, cada tronco un testigo. En el camino empecé a notar algo extraño. Entre el grupo de oficiales, uno llevaba en el pecho una placa que me hizo detener la mirada. S. Guzmán. Creí que estaba delirando, que era mi cabeza jugándome una broma macabra, pero no. Me acerqué un poco más, con el corazón subiéndome a la garganta. Le vi la cara, era él mismo. El mismo que había visto recargado contra el árbol, con el cuello abierto, con los ojos apagados. Y ahora caminaba al frente de todos, con la patrulla de búsqueda moviéndose hacia el bosque. Me daba terror tan solo pensar en la remota posibilidad de que todo esto estuviera relacionado. Pero ¿de qué manera? ¿Y la sangre? ¿Cómo explicabas la sangre? Me alejaba de él, de ese oficial que llevaba la placa con el nombre S. Guzmán, pero de repente, sin darme cuenta, volvía a tenerlo cerca. Era como si la formación de la comisión me lo empujara siempre a mi lado. Por cierto,
A mí me iban escoltando. No podían dar por hecho, repetían cada cierto rato, que yo no tenía nada que ver. Tenía que acompañarlos, responder preguntas, no moverme solo. Quise preguntarle si no tenía un hermano. Podría ser Sergio Guzmán y Samuel Guzmán, algo así. Pero si fuera su hermano, no tendría que ir más afligido, más alterado, no caminando con esa calma como si nada. El trayecto se volvió interminable. No tardamos 6 horas como había sido mi ida en solitario, tardamos 8. Un grupo así de gente siempre avanza más lento, revisando cada vereda, hablando en clave por radio. Y entonces lo noté, el oficial que vivía y caminaba, el otro S. Guzmán, ya no estaba en la comisión. No estaba, se regresó, se perdió, o nunca estuvo, no sé. Solo sé que no estaba, y esto casualmente pasó justo antes de llegar al árbol. Te juro que sentí escalofríos en todo el cuerpo. Cuando llegamos al campamento, no encontramos nada. Pero no fue como en las películas, que todos voltean a verte como si fueras un loco. No, porque sí había rastros. La sangre seguía ahí, seca en el suelo. La cuerda tirada junto al tronco. Incluso encontraron un cuchillo oxidado, todavía con restos oscuros en la hoja. El arma homicida, decían. ¿Seguro que era un oficial?, me preguntaron. Sí, les repetí el nombre. Dudé en decirlo, pero lo hice. Les confesé que no lo veía ahorita entre nosotros, pero que había visto a otro S. Guzmán caminando entre el grupo. Hubo un silencio incómodo. Preguntaron al encargado de la comisión. Nadie se regresó, ¿verdad? Que no se quede nadie atrás. Y el encargado dijo que no, que nadie se quedó, que nadie faltaba. Al final, unas personas se quedaron a procesar la escena. Otros nos regresamos. A mí me detuvieron para más preguntas. Estuve como 18 horas encerrado, dando declaraciones, repitiendo lo mismo una y otra vez, hasta que al fin me dejaron ir. Cuando salía del Ministerio Público, un oficial me acompañó hasta la puerta y ahí, al cruzar el umbral, lo vi. Un oficial venía de frente. Al verme, se tapó la placa con la mano. Apenas hicimos contacto visual, me saludó con la cabeza inclinándola hacia el hombro, dejando ver por una fracción de segundo una horrible herida en el cuello. Además de que su cara me resultó horrorosamente conocida. Era él, otra vez, S. Guzmán. Dos. Mi tía Viviana vivía en un pueblo donde la oscuridad caía distinto. Había noches en que ni la luz de la luna llegaba y las casas parecían flotar en un vacío negro. Allá todo estaba lejos de todo. Tenía su camioneta guardada en el cobertizo, pero casi nunca la movía. Dependía de nosotros para sus compras. Cada 15 días íbamos a llevarle despensa y encargos.
Ella llamaba antes para dictarnos la lista. Nosotros hacíamos las compras, se las entregábamos y además de pagarnos, siempre nos daba un buen dinero extra. Yo nunca entendí cómo le hacía para aguantar 15 días completos sin ver a nadie, sin hablar con nadie. Sus vecinos cercanos quedaban a 300 metros. 300 metros allá, entre árboles y veredas, son una distancia enorme. Una de esas veces que fuimos a visitar a la tía Viviana, la encontramos distinta, nerviosa. Se quedaba callada a media frase, como oída, como si estuviera pensando en otra cosa. No nos respondía a la primera y parecía no estar escuchando. Teníamos la costumbre de acompañarla un rato cada que íbamos. Mi esposo siempre llevaba herramientas por si hacía falta algo que reparar. Pero esa tarde ella nos detuvo en seco, nos sentó a la mesa y nos dijo que tenía que contarnos lo que había pasado con los vecinos, algo horrible y que acababa de ocurrir esa misma mañana. Nos miraba con los ojos vidriosos, apretando el tejido entre las manos. Exactamente un mes atrás estaba sentada en el sillón junto a la radio, tejiendo como siempre. Tenía a su perra echada en el regazo, tranquila, con la cabeza apoyada en sus piernas. Afuera no se escuchaba nada, ni grillos, ni viento. Fue entonces cuando tocaron a la puerta. Allá nadie tocaba. Nosotros, que éramos los únicos que la visitábamos, teníamos llave. Se levantó con cautela, abrió. Eran sus vecinos, los 4 juntos. De entrada se le hizo muy raro, porque ellos nunca hacían visitas, casi no se les veía ni en el camino, ni asomados desde el interior de su casa. Estaban parados en el umbral, alineados, vestidos como si fueran a una fiesta. Dijo que eran como las 10 de la noche y allá, a esa hora, ya no hay nadie en pie. Mi tía los invitó a pasar, pero ellos amablemente rechazaron la invitación. Dijeron que iban tarde. No aclararon a dónde, pero por la ropa, los vestidos, la chaqueta del hermano, los zapatos limpios, ella juraba que iban a algún evento. Le pidieron un favor, que si podía estarse dando la vuelta a su casa durante una semana, porque no iban a estar. Revisar que todo quedara en orden, cuidar que no entrara nadie. Mi tía aceptó sin dudarlo. Pensó que era lo justo, que si ella algún día necesitaba lo mismo, también le gustaría contar con ellos. La madre y los hijos se despidieron. No se fueron hacia el camino, sino hacia la arboleda, detrás de su casa. Y eso fue lo que le quedó sonando en la cabeza a Viviana, que para donde los vio irse, no había nada. El encargo lo cumplió con disciplina. Todos los días pasaba a revisar, caminaba por el patio, tocaba puertas y ventanas, se aseguraba de que nada estuviera forzado. Pasó la semana, luego un día más, luego 2 y después la segunda semana entera. No contaba con un número para localizarlos. No había manera de preguntar si estaban bien. Solo quedaba la visita diaria, siempre con la duda en la cabeza. No habré aceptado una tarea que era para siempre. Ellos habían sido claros. Se irían una semana exacta. Pero
¿Por qué no habrían vuelto aún? Mi tía tocaba las puertas con más insistencia, pensando que tal vez habían regresado de madrugada, que quizás no habían alcanzado a avisarle, pero nadie respondía, nadie aparecía. 4 semanas después, cuando fue a hacer la misma ronda, encontró una puerta abierta. Una de esas que siempre revisaba 2 veces, asegurándose de cerrarla bien. Entonces ya volvieron, pensó. Subió el escalón de concreto, puso la mano sobre el marco y antes de entrar tocó la puerta abierta. La madera respondió con un eco hueco, profundo, como si al otro lado no hubiera habitaciones, sino un espacio completamente vacío. Y así fue, la casa estaba vacía. Y ahora él les iba a decir que no se dio cuenta de quién ni cuándo se metieron a vaciarla. Yo le respondí en ese momento que no se preocupara. Nadie esperaba que ella pudiera estar las 24 horas en la puerta como centinela. Ella asintió, entendía que tenía razón, pero de todos modos estaba preocupada, y no solo por el robo, también porque los vecinos no regresaban. Ya casi era evidente que algo malo les había pasado. El día en que fuimos a dejarle despensa, se cumplía 1 mes exacto desde que se fueron. Solo que esa misma mañana, minutos antes de que nosotros llegáramos, mi tía escuchó gritos que venían de la arboleda. Eran varios, primero de una mujer madura, después de unas muchachas, luego la voz ronca de un hombre. La despertaron de golpe, se levantó de la cama, se vistió apresurada y salió. Su perra también salió, pero no se quedó en el patio como de costumbre. Se lanzó directo hacia los árboles, al lugar de donde venían los gritos, se internó en la arboleda y por ahí se perdió. Un rato estuvo ladrando sin parar, lejos, entre el monte. Los ladridos rebotaban con eco. Mi tía Viviana nos preguntó que si la acompañábamos a ver. A mí me dio miedo, a mi esposo no, a mi tía tampoco. Ella iba nerviosa, sí, pero no espantada. Yo, en cambio, caminaba esperando lo peor, que al fondo de la arboleda hubiera algo aterrador. Seguimos los ladridos. La perra estaba frente a un árbol, con la mirada fija hacia arriba, gruñendo y ladrando sin parar. Yo seguía con el miedo clavado en el pecho, el corazón golpeando fuerte. Había algo ahí, aunque a simple vista no se veía nada. Mi esposo fue el primero en acercarse. De repente, le cayó en el brazo una gota oscura. La olió a podrido, a muerte. Miramos al mismo tiempo hacia arriba. Ahí estaban ellos, los 4, entre las ramas más altas. Lo que vimos jamás lo voy a olvidar. Sus cuerpos colgaban de forma imposible, como si hubieran sido quebrados y vueltos a acomodar a la fuerza. La piel marcada, los rostros deformados por golpes que parecían viejos y recientes al mismo tiempo. Los labios hinchados, los ojos abiertos de más, como si los hubieran obligado a mirar lo que les hacían. No fue necesario decir la palabra ni ponerle nombre.
Era evidente. Mi tía se llevó la mano a la boca y se dobló del estómago. Yo también empecé a marearme. El olor, la imagen, la sensación de que habían sido destrozados con calma, todo me rebasó. Perdí el conocimiento y quedé profundamente desmayada. Desperté hasta la noche, serían como las 11 en la casa de mi tía. Había veladoras encendidas. Supongo era uno de esos días en que no había corriente eléctrica. Me incorporé todavía aturdida, pensando si lo que había visto en la tarde era cierto o había sido un sueño. Desafortunadamente, sí pasó. Mi esposo no estaba. Por suerte, no estaba sola en la casa. Mi tía estaba en la cocina preparando un té. Yo estaba muy preocupada y con cada minuto lo estaba más. Ni siquiera mi tía sabía dónde estaba mi esposo. Tampoco supo qué había pasado ni cómo llegamos a la casa. Me contó que ella despertó apenas 20 minutos antes que yo. Él apareció como a las 3 de la mañana. Llegó caminando desde afuera. Apestaba horrible, como si se hubiera revolcado en podredumbre. No dijo nada, se metió directo a bañar. Yo recogí su ropa y la tiré a la basura. El olor simplemente no se iba. Mi tía nos dijo que nos quedáramos a dormir ahí. Aunque hubiéramos querido irnos, yo no manejaba y él necesitaba descansar. Cuando nos acostamos, aproveché para preguntarle dónde había estado. Fue la primera vez, pero también la última que lo escuché decirlo. Me contestó que había ayudado a los vecinos a bajar. El corazón me empezó a latir rápido. ¿Cómo que los ayudaste a bajar? ¿Bajaste los cuerpos? Me dijo que sí a todo. Que se había tardado 6 horas, pero que los bajó a los 4, uno por uno, y los llevó hasta su casa. ¿Y cómo por qué hiciste eso?, le pregunté casi sin voz. Se quebró, se puso a llorar como nunca lo había visto llorar. Me dijo que entonces no tenía control de su cuerpo, que sentía como si otra cosa lo estuviera moviendo, como si él fuera un simple espectador viendo a alguien más jugar un videojuego con su vida. Me levanté de la cama y fui a buscar a mi tía. No estaba en su recámara. Bajé a la sala, tampoco. Entonces noté que la puerta de la entrada estaba entreabierta. Me asomé. Afuera, a unos 50 pasos, la luz de su lámpara se movía entre la oscuridad. Le grité, se detuvo, me esperó. Fui con ella. Iba directo hacia la casa de los vecinos. Le dije que no fuera, me preguntó por qué, y yo no pude responder. No me salía de la boca decirle que mi esposo había manipulado los cuerpos. Fuimos hasta allá, yo intentando detenerla, preguntándole para qué ir tan tarde, qué pensaba hacer. Cuando llegamos, encontramos marcas oscuras en el suelo de arrastre que cruzaban el patio y entraban hasta los cuartos. Ahí estaban los vecinos, cada uno en su cama, recostados, como si hubieran llegado por voluntad propia. ¿Cómo los bajó Emanuel? No tengo idea.
Hasta hoy él dice no recordarlo. Yo más bien creo que se protege diciendo eso, porque recordar debe ser insoportable. Aunque también me dijo que en ese momento él no era él, que había otra voz en su cabeza, otra persona controlando sus movimientos y que su cuerpo respondía a órdenes que no salían de su cabeza. En otras palabras, estaba poseído. Yo saqué el celular para marcar a la policía, pero mi tía me lo impidió. Me dijo que no, que podía meter en problemas a mi esposo, y tenía razón. Le ayudé a cerrar la casa, poner seguros y candados. Ella murmuró que pronto les mandaría a hacer una misa para su descanso. Cuando regresamos, Emanuel ya estaba dormido. Pudo descansar. Nosotros nos fuimos de la casa de mi tía hasta las 9 de la mañana. Pasaron los 15 días y volvió a hablar con nosotros para visitarla, para llevarle su despensa. A mí me daba nervios regresar, sabiendo que ahí, a escasos metros, estaba una casa con una familia entera descomponiéndose adentro. Lo primero que me mostró mi tía cuando arribamos fue una carta que le habían pasado por debajo de la puerta. Se desocuparon 4 lugares para la casita en el bosque. Están invitados usted y su familia, decía. Y con su familia se refería a nosotros. La casita en el bosque no sería ese el lugar a donde fueron los vecinos y del que jamás volvieron. Probablemente lo era. Mi tía nos dijo que, por donde se habían escuchado los gritos, casi siempre se escuchaban otras cosas. Cantos, oraciones, misas, risotadas. Voces que no venían de ninguna casa, solo del bosque. Mi tía no tuvo que investigar demasiado. Pronto se enteró que la casita en el bosque es un culto satánico en Tlaxcala. Trabajé 3 años como supervisor en una bodega de la central de abastos. El dueño era muy amigo de mi tío y él me colocó. Conmigo se tenían que arreglar los cargadores, conmigo pasar lista. Yo les iba diciendo qué hacer. Así como también me mandaban a los que llegaban pidiendo trabajo, o por el contrario, yo me tenía que hacer cargo de buscar gente cuando hacían falta manos. Un día me llegó un muchacho muy peculiar. Me dijo que era de Necaxa, en Puebla, que andaba de paso pero que quería trabajar. Te voy a ser honesto, para este tipo de trabajos de fuerza bruta, ni siquiera se necesita ser fuerte. Lo que se necesita es tener ganas de trabajar, nada más. De todos modos, este muchacho me demostró que cargaba varias cajas sin problema, que era hábil y que además venía con muchas ganas. Llegaba siempre animado, aunque se le notaba que traía algo encima, como si estuviera huyendo. Nunca hablaba de familia, ni de amigos, ni de salir con nadie. Un día se me ocurrió organizar una fiesta aparte para mis trabajadores en la misma bodega. Encargué cazuelas de comida y suficiente para beber. Había música, cartas y hasta unas chicas que invitó el dueño para alegrar la noche. Minutos antes de empezar el convivio, el muchacho me dijo que muchas gracias, pero que tenía que llegar a su casa.
Yo le respondí que sabía que dormía en la central, que lo había visto quedarse a un lado de donde guardan los diablos. Cuando lo vi ponerse rojo de vergüenza, le pedí disculpas. Le insistí que se quedara un rato, que comiera bien y que disfrutara la noche. Aceptó y fue ahí, en esa mesa, con el ruido de la fiesta de fondo, cuando me contó la historia más retorcida que he escuchado en mi vida. El joven decía que se había criado en Necaxa, entre puro monte. Allá los bosques son espesos, húmedos, siempre envueltos en neblina. A veces baja tanto que no se ve ni a 5 metros y lo único que se escucha es el agua corriendo por los arroyos o el crujir de los troncos con el aire. Contaba que se metía mucho al bosque, a veces con una resortera a cazar conejos, otras veces nada más a pensar. La vida allá era dura, pero el monte para él siempre fue un lugar para estar solo, para aclarar la cabeza. Conocía bien los senderos, los atajos, las cañadas donde el río tronaba más fuerte. Eso le daba seguridad. Pero un día se salió del camino de siempre, no mucho, todavía en un terreno que reconocía donde no había manera de perderse, pero lo suficiente para sentir que estaba explorando algo distinto. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, troncos viejos, hongos creciendo en las sombras. Todo olía a tierra mojada. Fue entonces cuando, entre 2 árboles gruesos, lo vio. Una puerta. Una puerta puesta ahí en medio del bosque, sin paredes, sin nada que la sostuviera más que los troncos a los lados. Era de madera vieja, pintada de un color deslavado, ya casi borrado por el tiempo. Estaba cerrada, como si de verdad condujera a algún lugar. Él se quedó quieto sin saber si acercarse o no. No había explicación para que algo así estuviera ahí. Al muchacho se le ocurrió tomar la perilla de la puerta, la giró. Para su sorpresa, se dio con facilidad. La abrió y pasó del otro lado. No sintió nada. ¿Por qué habría de sentir algo? Mientras la atravesaba, lo único que pensó fue lo extraño que resultaba que, en más de 20 años de vida en Necaxa, jamás la hubiera visto. Y tampoco jamás había visto gente por ese rumbo colocándola o actuando raro alrededor de ella. Para su mala fortuna, no cazó ningún conejo esa tarde. No vio ninguno, se regresó con las manos vacías. Pero cuando llegó a su casa, o más bien cuando llegó al lugar donde recordaba su casa, no había nada. Un hueco, un terreno baldío cercado con varas bajas y viejas. Se llevó los puños a los ojos, se talló fuerte como queriendo aclarar la vista, pero no había error. Su casa no estaba. La de su vecina sí, aunque se veía diferente, con algunos detalles cambiados. Se habría equivocado de calle, de camino, de pueblo entero. Imposible. Era el mismo sitio, lo sabía, lo sentía. Pero no estaban ni sus padres, ni su hermana, ni su casa. ¿Qué otra explicación podía tener? Un golpe en la cabeza, un trauma, algo en el cerebro que hubiera fabricado recuerdos falsos. No había tenido ningún accidente. Y lo que hacía falta frente a él no era un recuerdo inventado, era la realidad.
Caminó por el pueblo, nadie lo conocía, nadie lo saludó. Ninguna cara le resultaba familiar. Buscó a sus amigos, compañeros, conocidos, familiares. No vivían ahí, no existían. Era como si nunca hubiera tenido vida en ese lugar. Él era el que no existía. Me dijo que después de intentar mucho, hablar con gente, buscar, entendió que en ese mundo no había registro de él. Si no me hubiera contado que había cruzado una puerta en el bosque, no habría manera de entender lo que pasaba. De hecho, ni él mismo lo relacionó al principio. Porque, seamos sinceros, ¿quién habla de realidades paralelas, de líneas de tiempo, en un pueblo de la sierra? Esto solo existe en ciertos círculos, en ciertos lugares de información, y con esto me refiero a las redes y al internet, no allá. Después de varios días, tuvo que llegar a esa conclusión a fuerza de pensar qué había hecho distinto antes de que todo cambiara. Lo único extraño, había entrado por una puerta, pero nunca salió. Regresó al bosque al punto exacto donde la había visto. Los árboles estaban ahí, los reconocía bien. Estaban las marcas en la corteza, los hoyos en los troncos donde se había recargado el marco. Pero la puerta ya no estaba. La buscó alrededor como si se hubiera caído o destrozado con el tiempo. Caminó cañada tras cañada, removió hojas, buscó restos de madera, bisagras, clavos. Nada, ni rastro. Era como si nunca hubiera existido. A pesar de que ya no había puerta, el muchacho cruzó entre los árboles, esperando volver al lugar de donde había salido. No sintió nada distinto. Cuando regresó al pueblo, todo seguía igual, ajeno, cambiado, y él todavía seguía siendo un desconocido. Pasaron 3 semanas así. En ese tiempo no llovió ni un día, aunque todas las tardes el cielo se nublaba y cada mañana bajaba la neblina. Hasta que por fin llovió. Solo que no era lluvia como él la conocía, no caían gotas, caían pequeños puntos negros, redondos, como semillas diminutas de 1 milímetro. Eso era llover en ese lugar, un mundo idéntico al nuestro, pero torcido. 3 semanas y 1 día después, encontró una nueva puerta. Esta no era de color crema, era azul, además de que estaba colocada al final de unas escaleras de piedra, húmedas, cubiertas de musgo. Desesperado, subió. Al pisar el 3er escalón sintió cosquillas en las piernas, como si corriente eléctrica le recorriera el cuerpo. Abrió y entró. Dijo que ahí las cosas eran peores. En ese mundo, que supongo que es el nuestro, escuchó por primera vez hablar de ciudades asfixiadas por la contaminación, de noticias que todos los días repetían que el planeta estaba al borde del colapso. Y aún así, aquí decidió quedarse. Dejó de buscar puertas en el bosque, lo intentó durante meses, pero nunca volvió a encontrar otra, y evidentemente tampoco volvió a ver a su familia. Cuando terminó de contarme todo, se levantó por algo de tomar. Nunca regresó a la mesa, me dejó pensando si me había contado algo real
o me había soltado un relato de terror bien armado. Él fue de los que se quedaron hasta el final de la fiesta, hablando, conviviendo, como si le hubiera hecho falta algo así para abrirse y mezclarse con los demás. Cuando se iba, le pregunté si tenía pruebas de lo que decía. Ni lo dudó, sacó su cartera, me mostró una identificación, parecía oficial, pero en ninguna parte decía INE. Luego sacó 2 billetes arrugados de denominaciones distintas, con diseños y personajes que yo nunca había visto en mi vida. Después me enseñó lo otro, lo físico. De cerca se notaba que no parpadeaba normal. Cada ojo cerraba por separado con un desfase mínimo, apenas perceptible, pero lo suficiente para incomodar a cualquiera que lo mirara fijo. Más tarde, en el baño de la bodega, lo vimos frente al espejo. No era que no se reflejara, era que su reflejo estaba mal, borroso, como si el vidrio no supiera cómo copiar su rostro. Yo, ya con la duda atravesada, le pedí una prueba más. Se pinchó un dedo con una grapa y levantó la mano. La gota que cayó era roja, pero no del mismo tono rojo que tenemos todos. Se veía perlada, brillosa. Eso fue lo que me dejó helado. Lo vi todavía un par de semanas más en la central, callado, trabajando igual que siempre. Después, ya no volvió. Y yo me quedé pensando, si en el bosque de Necaxa encontró una puerta, ¿quién me dice que no hay otra aquí, en la ciudad, en la central de abastos?